Muchísimas gracias por la presentación tan generosa y gracias a ustedes por estar acá esta tarde conmigo y a pesar de todo, a pesar de la situación, a pesar de las restricciones, todavía tenemos ganas de belleza. Génesis 28, versículos 11-22. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Soy yo, Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fin de cita. Los versículos que les acabo de leer corresponden a este cuadro de José de Rivera, firmado y fechado en esta piedra, no sé si pueden ver el puntador, Giuseppe de Rivera, fecit, hizo en 1639. Es un cuadro que seguramente habrán visto en las salas del Museo del Prado, de 1,79 de alto y 2,33 m de ancho. Y es un óleo sobre lienzo. ¿Por qué tenemos que hablar de este cuadro esta tarde? Porque estoy seguro que la mayoría de ustedes tiene cierta familiaridad con la obra de Rivera. Y este cuadro en particular se sale un poco de la colección de sus cuadros, de sus pinturas, que son unas 300 más o menos, muchas de ellas en España. Se sale por muchas razones que vamos a investigar hoy, pero también es importante entender que el momento que Rivera está describiendo, porque acabamos de leer los versículos justamente de la Biblia, y lo que vemos es un pastor de unos 20 y pico de años durmiendo sobre una roca. Probablemente sea el comienzo del sueño.
no vemos mucho más que un cielo y una luz dorada, no vemos mucho más que un árbol cortado, medio muerto, no vemos mucho más que piedras y un cuerpo de un pastor durmiendo, recostado. Pero podemos leer muchas cosas que están en los subtítulos visuales de ese cuadro. Y de eso justamente vamos a hablar hoy. No quiero aburrirlos con todos los detalles históricos de ese cuadro, justo les voy a decir les voy a dar dos o tres informaciones. Primero que nada, se ha comprobado que ese cuadro formaba parte de la colección de Jerónimo de la Torre, que pasó a su hija en 1694 y fue vendido en 1718. Y seguramente fue comprado por Isabel de Farnesio en Sevilla para las colecciones reales, pero fue comprado como cuadro de Murillo, no fue comprado como cuadro del Greco, de Rivera. Acá se me mezclan los artistas. Los artistas españoles sería una buena pregunta, porque de alguna forma ni Rivera ni el Greco son españoles. Y bueno, el cuadro estuvo en Aranjuez durante mucho tiempo y entró en el Museo del Prado en 1827. Hoy me gustaría, primero que nada, analizar la iconografía y la manera en la que Rivera, digamos, trabaja con los versículos de la Biblia. Y luego vamos a hablar de esta obra en el catálogo, digamos, general de Rivera en sus años, sobre todo en sus años napolitanos. Vamos entonces a establecer algunos parangones, algunas comparaciones con obras de la época de Rivera o con obras anteriores que Rivera pudo haber visto en sus años en la península itálica. Primero que nada me gustaría hablarles de ese cuadro de Francesco Guarini, un pintor del sur de Italia, del área de Nápoles, que se encuentra hoy en día en la Academia de San Luca en Roma, que obviamente muchos historiadores piensan que fue pintado después, ¿no?, del sueño de Jacob de Rivera. Un pequeño paréntesis, creo que casi todos ustedes saben que Rivera vivió casi toda su vida en la península itálica, se fue a los 14 años de Valencia, nació en Játiva, y vivió casi toda su vida en Italia y sobre todo en Nápoles, en la capital del Virreinato del Sur, hasta su muerte en 1652. Y entonces, cuando buscamos parangones, ¿no?, y comparaciones, tenemos que buscarlos más bien en Italia, ¿no?, y no tanto acá en la península ibérica. Por eso, en ese caso, tenemos a un cuadro de Francesco Guarini que se acerca mucho, ¿no? La posición es muy parecida. Una gran diferencia es la edad, ¿no?, de Jacob, que en el cuadro de Guarini es mucho más pequeño, ¿no? Se acerca un poco más a la versión, digamos, original de la Biblia. Y la escena está muy clara, porque es un pequeño pastor que está dormido y se le aparecen unos ángeles que están subiendo esa escalera de luz, ¿no?, entre las nubes. En un paisaje en realidad mucho más florido, ¿no?, con mucha más... Se ve un panorama en el fondo, se ven árboles más fértiles, ¿no? Lo de Rivera es mucho más crudo, mucho más rudo. Pero es cierto que si comparamos el Jacob de Rivera con el pequeño Jacob de Guarini, notamos que, por ejemplo, la línea, ¿no?, del perfil se parece muchísimo, ¿no? Y entonces ahí sí tiene que haber cierta relación. O sea que ese cuadro de Rivera probablemente tuvo una resonancia, una respuesta de los artistas locales del área napolitana recién hecho. Y luego,
me gustaría compararlo con un cuadro muy moderno de alguna forma, un cuadro de Domenico Fetti, un pintor que tiene una carrera, un pintor nacido en Roma, que tiene una carrera sobre todo en el norte de Italia que Rivera había conocido. Rivera había estado en Parma, como sabemos, por fuentes muy importantes sobre su biografía, sobre su vida, y había trabajado en Roma antes de mudarse para siempre a Nápoles. Y nada, Domenico Fetti es uno de esos pintores que termina su carrera en Venecia, de hecho, un pintor muy creativo que nos muestra también una visión de Jacob muy particular, con un escorzo que esa figura casi se nos está cayendo encima, ¿no? De alguna forma. Está dormido, pero no tanto, se está tocando la cabeza, como si estuviera ahí pensando en esa visión que ¿no? Que un poco lo preocupa, lo llena de miedo, como nos dice justamente la Biblia. Pero aquí también está todo clarísimo, ¿no? La visión está presente, los ángeles, las nubes, la luz dorada, la aparición, todo está clarísimo. O sea, el plano es muy moderno, los colores son muy fuertes, los tonos de la figura de Jacob nos sugieren la actividad y la creatividad de un pintor lleno de genio, pero aquí también la visión, ¿no? Está a la vista de todos nosotros. Y estoy yendo en realidad para atrás, porque vimos a Guarini de la misma época de Rivera, y ahora nos estamos yendo en este caso, a la segunda década del siglo XVII. Este cuadro está fechado más o menos al 1619 y se encuentra en las colecciones del Museo de Viena, del Kunsthistorisches Museum de Viena. Yendo para atrás, tenemos aquí a dos pintores menos conocidos. Uno es Cristoforo Allori, que pueden ver en este cuadro, y Cigoli, Ludovico Cigoli, que son pintores más o menos de la misma época. Estamos hablando de cuadros de la primera década del siglo XVII, y vemos, por ejemplo, y de eso vamos a hablar también en unos minutos, que en ambos cuadros, pero sobre todo en el cuadro de Allori, que es un pintor florentino, muy académico, con colores, como pueden ver, muy bellos, ¿no? Y un paisaje que no tiene nada de real. Nos hemos alejado mucho de la realidad con ese paisaje que casi parece un paisaje de esos dibujos animados japoneses, ¿no? Esos paisajes fantásticos donde vuelan dragones y en montañas, en picos de montañas imaginarios. Y le da mucha importancia a la piedra, a la almohada de piedra de Jacob. De eso vamos a hablar también luego. ¿Por qué? Porque es la piedra de la alianza, ¿no? Es el objeto principal. Jacob, ungiendo la piedra de la alianza, establece una relación directa entre la tierra y Dios. Y esa piedra de la alianza, de hecho, fue coleccionada, tiene una historia muy interesante, llegó a Escocia, fue parte del trono de los reyes de Inglaterra durante muchos siglos, y ahora volvió a Escocia, o sea que es una reliquia importante en la cultura visual y también en la cultura religiosa europea. Pero posiblemente en este cuadro la relación con la visión es todavía más evidente, porque acá podemos hasta ver una escalera. O sea, en los otros casos tenemos, no sé, una especie de subida luminosa hasta el cielo, ¿no? Hasta las nubes. En este caso no, una escalera de madera con peldaños, y los ángeles subiendo y bajando de esa escalera. Entonces es una interpretación literal, ¿no? De lo que está pasando en la visión y en el sueño de Jacob.
Y acá en la interpretación de Cigoli, que es de la misma época, Cigoli y Allori trabajan más o menos en los mismos años, en ese caso el cuadro se encuentra es un cuadro muy interesante porque hay dos versiones de ese cuadro, uno se encuentra en Inglaterra y el otro se encuentra en Nancy, que es el que están viendo acá. ¿Por qué son tan interesantes esos cuadros que les estoy mostrando? Porque son cosas que Rivera pudo haber visto. ¿Estoy seguro que los haya visto? No, para nada, por favor, no me lleven por caminos equivocados, pero son cosas que él pudo haber visto. En particular, ese cuadro de Cigoli, sabemos que una versión de ese cuadro se encontraba en Roma, en la colección del cardenal Peretti Montalto, un cardenal muy importante, gran coleccionista, que tenía obras de Bernini, etc. Sabemos que Rivera tenía fuertes relaciones con Roma y con esas colecciones. Entonces pudo haber visto un cuadro así. Justamente en el caso de Cigoli, el cuadro entró en las colecciones del cardenal Montalto en 1610, entonces muy, muy temprano. Yendo a mediados del 16, nos encontramos con el héroe de la historia del arte europeo, Giorgio Vasari, el que escribió las vidas de los artistas florentinos, de los artistas en realidad de toda Italia y bueno, incluso de artistas extranjeros. ¿Por qué el héroe? Porque Vasari es muy conocido como biógrafo de los artistas, de sus vidas publicadas en dos versiones distintas, en 1550 la primera, en la segunda en 1568, pero bueno, Vasari era un pintor, y un pintor muy ambicioso, o sea, no era un pintor menor, no se dedicaba a la pintura como, ¿no? O sea, no trabajaba de biógrafo, trabajaba de pintor, se ganaba la vida trabajando de pintor y de arquitecto. Y en la corte de Cosme I de Medici en Florencia. Y acá vemos un cuadro pintado por él, y por él obviamente su taller, tenía un taller muy grande, que se encuentra en un museo de Estados Unidos, que es la Walters Gallery en Baltimore. Y vemos cómo en ese caso la interpretación de Vasari no solo es literal, sino que él añade monumentalidad a esa escalera, ¿no? Ya no son peldaños, es una escalera de mármol y realmente los ángeles están subiendo y bajando, es una estructura monumental que se parece bastante a las estructuras que estaba pensando Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel arquitecto en la misma época. De hecho, este Dios Padre que ven acá a la derecha, Jehová obviamente, que está presente en la Biblia, se parece mucho a las figuras de la Capilla Sixtina, ¿no? De Miguel Ángel. Encontramos la relación directa. Y aquí debajo está Jacob, todo en una posición no muy cómoda, la verdad, es muy típico del manierismo italiano, ¿no? Eso que se llama figura serpentinata, ¿no? Una figura sinuosa, está durmiendo en esa posición, está teniendo esa visión, pero es una estructura, de nuevo, es un monumento, la visión tiene una construcción, tiene fundaciones, tiene mármol, tiene piedra, tiene peso, ¿no? Y la figura de Jacob queda casi en un rincón, casi arrinconada, de hecho, comparada con la soledad del Jacob de Rivera. Una soledad absoluta, ni siquiera el árbol lo ayuda porque es un árbol que, como les dije, está medio muerto, o sea, no les da reparo, no les da amparo, no les da compañía de alguna forma. Y luego cosas que, eso sí, Rivera seguramente vio en Roma, porque pasamos al taller de Rafael. En ese caso, siempre yendo para atrás, pusimos la reversa y estamos yendo hacia los orígenes del Renacimiento. Y aquí tenemos a uno de los episodios de las logge, de las logias vaticanas, pintada por Rafael y su taller muy conocido, con muchos artistas muy importantes. De hecho, ese fragmento hay historiadores que piensan que podría ser un fragmento, digamos, una parte de los frescos pintado por el castellano Alonso Berruguete. Yo
Personalmente no estoy completamente de acuerdo, pero es cierto que Berruguete trabajó en esos años en Roma y se acercó seguramente de de ese lugar tan importante, tan prestigioso, ese lugar donde estaban trabajando muchos artistas que habían del taller de Rafael. Y como ven, Rafael, la idea seguramente es de Rafael, y aquí tenemos otro mundo, ¿no? Mucho más sutil. De nuevo, una figura recostada, la piedra de la alianza viene en evidencia, pero la subida al cielo es mucho más interesante, esas figuras fantasmales, el Jehová digamos, encima, también nos recuerda la figura de Miguel Ángel. La visión se puebla de nubes, ¿no? De nubes oscuras y nada, la verdad que tiene mucha potencia, tiene mucha fuerza, ¿no? Muy interesante también el detalle del bastón, del vástago, ¿no? de Jacob, que es obviamente un pastor, no lo tenemos que olvidar. Y yendo para atrás, siempre en el taller de Rafael, bueno, Rafael mismo es la stanza di Elodoro, ¿no? En los palacios vaticanos, los famosos, ¿no? Los frescos más famosos de Rafael en Roma. Aquí tenemos un sueño un poco más claro en su simbología, con la escalera bien visible, los ángeles, como dice la Biblia, subiendo y bajando en las dos direcciones, y Jacob durmiendo en las piedras, ¿no? En la piedra de la alianza. Esas cosas sí Rivera las vio en Roma. 100% estamos seguros. ¿Por qué? Porque formaban parte de la educación, de la formación de los pintores de aquella época. Rafael es el gran pintor que hay que imitar sí o sí. Es la Biblia visual de los artistas del 17 y bueno, en realidad es la Biblia visual de los artistas hasta el siglo XIX. Quería mostrarles también un poco los orígenes, ¿no? De esa representación, por ejemplo, en los mosaicos de Monreale, en Sicilia, muy cerca de la ciudad de Palermo. Sicilia también formó parte del Imperio Español durante casi 2 siglos. Entonces eran cosas que algunos españoles en Sicilia seguramente pudieron ver. Y, y la Catedral de Monreale tiene mosaicos por todos lados, es algo realmente increíble. Les sugiero mucho que vayan a Sicilia y visiten esos lugares maravillosos. Obviamente Roma también y el Vaticano también, pero seguramente no precisa, no hace falta que yo les diga que vayan a Roma, ¿no? No precisa publicidad el Vaticano, pero probablemente Monreale sí. Y es uno de los lugares más lindos del Mediterráneo realmente. Y aquí, como pueden ver, estamos hablando obviamente de la Edad Media, de mosaicos medievales justamente, donde la representación también es muy literal, ángeles que suben por una escalera con peldaños, etc. Pero está relacionado obviamente el sueño, la piedra de la alianza, con la fundación, ¿no? Con la fundación y obviamente Jacob ungiendo la piedra, ¿no? Las dos cosas. Y para terminar ese paseo visual, les quiero mostrar unos frescos de los, diríamos nosotros, de los primeros cristianos, ¿no? Un hipogeo de la Vía Latina en Roma, donde está representado el sueño de Jacob con, como vemos, ¿no? Estamos hablando de la primera del despertar, digamos, del arte cristiano, y acá también está muy claro que se trata del sueño de Jacob justamente por la escalera y todo lo que hemos contado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los aburrí tanto con esas comparaciones y esos parangones? Porque lo que hace Rivera, porque es importante dar precedentes, ¿no? Es importante entender un poco lo que estaba pasando antes. Porque lo que hace Rivera es completamente nuevo.
No vemos escaleras, no vemos caminos, no vemos subidas, no vemos los monumentos de Vasari, no vemos peldaños, no vemos a Jehová. A duras penas vemos ángeles. Y acá les puse un detalle del cuadro muy grande, porque en realidad, si volvemos atrás, ahora que sí les mostré los detalles de los angelitos, sí se dan cuenta, ¿no? Se están percatando que, sí, ahí están unos angelitos subiendo, ahora los veo, pero antes estoy seguro que no los habían visto. Y los que dicen que sí, mienten. Y es algo... ¿qué está pasando acá? ¿Es un desafío? ¿Es algo extremadamente creativo? ¿O es una lectura de los versículos? Es un sueño. Puede ser interpretado de muchas maneras. Pero también podría ser el momento, el primer momento de la visión. Las cosas se le están apareciendo en su sueño. Todavía no han cobrado vida. Todavía no tienen un cuerpo, no tienen una masa. Los ángeles están apareciendo de a poquito, como pueden ver acá. Acá hasta se puede ver algo vertical que puede llegar a ser una escalera, pero en una nube dorada donde los ángeles se mezclan con la nube misma. Y aquí pasé unos buenos 40 minutos para armarle esa página de PowerPoint, a ver cómo armaba las comparaciones y las cosas, para que se den cuenta de la novedad de ese cuadro, comparado con lo que había antes, comparado con lo que Rivera pudo haber visto. Y la verdad que es impresionante. ¿Por qué? Porque todas las otras representaciones, no sé cómo decirles, tienen algún tipo de sonido. Escuchamos el ruido de los ángeles subiendo y bajando, escuchamos los cantos, ¿no? La música celestial. El cuadro de Rivera es muy silencioso. Hay mucha soledad en la condición de Jacob, que es una interpretación en realidad muy correcta de la Biblia. Jacob está solo. Acaba de escaparse de su casa porque engañó a su padre. Y tuvo la bendición de su padre, que pensaba que era su hermano mayor Esaú. Hay mucha soledad en ese cuadro. Lo único que tiene Jacob en realidad es su visión, su última esperanza, nada más. Ni siquiera el amparo de un árbol. Entonces, sí, es algo muy creativo, pero también es algo que respeta mucho la condición humana de Jacob en ese momento. Y hay algunos detalles que igual nos sorprenden. Por ejemplo, la edad de Jacob, que es un pastor que ha trabajado mucho en su vida. Eso es un dato, el realismo, obviamente, de Rivera, es algo muy conocido. Y también si lo comparamos con el cuadro de Guarini, que está ahí al lado, que claramente está inspirado en Rivera, notaremos que esa soledad, ese silencio, no es tan evidente en el cuadro de Guarini. Es algo que caracteriza la pintura de Rivera. Algunos detalles históricos, porque en realidad ese cuadro no nace solo.
es una pareja de cuadros que tuvieron, digamos, un destino juntos y que por suerte se encuentran acá juntos en una sala del Museo del Prado. Y este cuadro de la liberación de San Pedro es su pareja, la pareja del sueño de Jacob. Fueron concebidos juntos y es interesante cómo Rivera en esos dos cuadros que probablemente fueron encargados como cuadros, muy horizontales, Rivera reflexiona sobre la figura recostada, que es algo típico de su carrera, es algo típico de su obra. En ese caso, bueno, en los dos casos la figura recostada es fundamental porque sabemos que San Pedro estaba durmiendo cuando fue despertado por un ángel que lo liberó, pero bueno, siempre Rivera le pone una chispa de realidad porque acá San Pedro está como sorprendido y casi miedoso, ¿no?, de la presencia de un ángel. Imagínense, ustedes están en una cárcel durmiendo, tratando de dormir por lo menos en un piso de ¿qué es? De ladrillo, en una piedra, y ahí llega un ángel y los despierta, vámonos, ¿no? Es algo, ¿no?, uno obviamente se preocupa, ¿qué me está pasando? Y es el momento exacto del miedo, de la sorpresa. Entonces, dos figuras recostadas, dos figuras que obviamente cuya representación tiene que ver con el sueño, dos ideas de composición diagonal muy interesante. En el caso del San Pedro, obviamente tenemos una figura casi horizontal y el ángel que crea como una diagonal muy vertical. En el caso del Jacob, hay dos diagonales, ¿no?, una especie de V, generada por, obviamente, la línea de la visión y el mouse. El ratoncito está atascado, muy bien. Y la línea del árbol. Una V con los detalles básicos de la representación y nada más, porque no hay mucho más en este cuadro. Y si lo comparamos justamente con su pareja, vamos a ver que el cuadro de la izquierda es un cuadro mucho más común para la carrera de Rivera. Un hombre mayor, con sus arrugas, con sus sufrimientos, con su dolor, con su sorpresa, el realismo típico, ¿no?, de Rivera, que, bueno, si ustedes después van a dar un paseo por el museo, se van a descubrir o van a volver a ver muchos de esos aspectos de la carrera y de la obra de Rivera. Y en el otro lado tenemos una visión completamente lírica, poética de la visión, silenciosa, como hemos dicho, sin ruido. Algo completamente nuevo, luminoso, dorado. Un momento del día que entendemos mal. ¿Y qué le está pasando a Rivera? ¿Qué está experimentando en los últimos años 30 de su carrera? ¿Qué ha visto en los últimos tiempos? ¿Por qué tanta luz? ¿Por qué tanta poesía? Y bueno, acá tengo para ustedes una comparación entre un cuadro de los años 20 a la izquierda, la visión de San Jerónimo, y un cuadro de los años 40, 1642 más o menos, una visión de San Bruno, ambos cuadros en Nápoles. Y acá la comparación entre, digamos, los primeros años napolitanos de Rivera y los últimos es muy chocante. Tenemos a un Rivera de tormentos de la piel. Recuerdo un
ensayo sobre Rivera de Pérez Sánchez y de Nicolás Spinoza, que decía la piel de la verdad, ¿no? La piel de lo verdadero, ¿no? Que es un título muy, muy pertinente para Rivera, porque a Rivera le encanta representar la piel así como es, ¿no? Claro, la realidad, los dientes rotos, la pobreza, el barro, todo lo que quieran, pero la piel sobre todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver, ese mapa epidérmico que le encanta. Y tenemos a una visión muy oscura, donde solo hay oscuridad y algunos relámpagos de luz, mucho tormento y también mucha teatralidad en la figura de San Jerónimo. Y en el otro lado tenemos a un San Bruno en una visión celestial, dorada, de paz, celestial, o sea, literalmente, porque ¿no? Celeste o muy azul clarito, ¿no? Con unos angelitos que nos recuerdan mucho los angelitos barrocos, ¿no? Estoy simplificando obviamente acá, pero unos angelitos muy, muy tiernos, y al lado tenemos a un ángel maduro que parece un adolescente sacado de la calle, ¿no? Un adolescente lleno de vida que está tocando ese cuerno y la verdad que la visión tiene mucha fuerza también por eso, ¿no? Porque es un ángel de carne y hueso. Y comparado con los angelitos ahí flotando de la visión de San Bruno, obviamente, ¿no? Tenemos, bueno, me podrán decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Uno es un hombre muy mayor, el otro no, los otros son ángeles, uno es un ángel, digamos, mayor y los otros son angelitos chicos. Bueno, vamos a comparar, por ejemplo, la visión de San Jerónimo con un cuadro justamente de esa segunda fase de Rivera, donde sí hay vejez, donde sí hay piel, muchísima. Y para mí es uno de los cuadros más impresionantes de toda la obra de Rivera, porque tiene una fuerza, ¿no? Ese cuerpo que ya no tiene músculos, ya no tiene fuerza, está completamente entregado. Y bien, igual tenemos un paisaje que nos da algún tipo de esperanza. Tenemos un paisaje de día, tenemos hay un hoyo, ¿no? Algo abierto, algo de luz. Y si lo comparamos con el San Jerónimo de la izquierda, ¿no? De nuevo, lo único que encontramos es oscuridad. En los años 30, Rivera había conocido, estando en Nápoles, muchos pintores y técnicas diferentes. Ese periodo, algunos historiadores lo llaman periodo de neovenetismo, ¿no? Porque su pintura se acerca más a las técnicas venecianas, con mucha luz, con un color mucho más líquido. Este es un caso, por ejemplo, de un cuadro que se encuentra en las colecciones reales, en el Escorial, y es un Jacob, con sus ovejas, pero acá les puse, también hay bastante oscuridad, como pueden ver, mediados de los años 30, pero aquí aparecen unas ovejas luminosas, ¿no? Que de hecho se parecen mucho a los cuadros de Tintoretto, por ejemplo, y los invito a que vayan a ver los maravillosos cuadros de Tintoretto que tiene el Prado, que como ustedes saben es uno de los museos bueno, el Prado tiene una colección única de pintura veneciana por la pasión que Carlos V, Felipe II tuvieron por Tiziano y sus discípulos. Entonces, Rivera se está acercando a ese mundo. La pintura de Rivera se está haciendo más luminosa, está, digamos, pintando con más esperanza, pero siempre con el mismo porcentaje de realismo.
¿Mm? En ese caso están viendo una ascensión de la Magdalena que se encuentra acá en la Academia San Fernando, probablemente pintada por el Conde de Monterrey, con mucha luz, obviamente, y un paisaje que podría ser Marsella, obviamente, porque tiene que ver con la biografía de la santa. Pero son los años justamente del mecenazgo del Conde de Monterrey en Nápoles. Rivera, no solo al ser español, pero bueno, también eso lo ayudó. Rivera tuvo muchos encargos de los virreyes españoles en Nápoles. De algunos más, bueno, a algunos se acercó menos, pero el Conde de Monterrey es uno de ellos. Y de hecho, si van a Salamanca, van a ver en la iglesia de las Agustinas, Recoletas, justamente de Monterrey, van a ver ese retablo de mármol gigante que fue llevado directamente desde Nápoles hasta Salamanca y cuyo cuadro principal es una Inmaculada Concepción de Rivera, y acá les puse todo el retablo para que se den cuenta del tamaño, ¿no? Y de la monumentalidad de ese retablo, y en el centro tienen la Inmaculada de Rivera, que está realmente impregnada de luz. Es un cuadro que tuvo un éxito increíble en la península ibérica. Muchos pintores españoles se inspiraron en esa representación de la Inmaculada Concepción, pero todos los encargos, como les he dicho, en realidad proceden de Nápoles. O sea, es una relación muy, muy particular. Rivera es un pintor nacido en tierras valencianas, que se muda a Italia muy joven, se casa con la hija de un pintor que tenía su taller en Nápoles, y ahí se queda hasta su muerte, en 1652. Sigue teniendo una fuerte relación con todos los españoles que pasan por Nápoles, y con los virreyes y los nobles, etc. Pero sigue estando en Nápoles y sí trabaja mucho para españoles, pero enviando obras. No vuelve a España. Y, por ejemplo, este cuadro muy interesante, que es una representación del martirio de San Felipe, probablemente para Felipe IV, entra en las colecciones reales muy pronto, que acá también muy crudo, muy fuerte, muy realista, lo que siempre se ha dicho de Rivera, ese realismo atroz, ese realismo que va más allá de la tortura, o sea, como si él estuviera sintiendo como placer en la representación de la tortura, se decía en el 19, ¿no? En esos historiadores del arte de entre 19 y comienzo del 20 hablaban de Rivera casi como hablaban del aspecto morboso, ¿no? de la representación del martirio en Rivera. Y aquí, como ven, sí, está todo este personaje, por ejemplo, es muy famoso, lo habrán encontrado en muchos libros de historia del arte, pero hay sol, pero el cielo está presente, pero hay una perspectiva de luz, ¿no? En el cuadro, que obviamente nos habla también de la salvación, ¿no? Del martirio, en el sentido de la oportunidad del martirio, como oportunidad de santidad. Y bueno, en esta línea que hemos recorrido, llegamos al 1639. Les he mostrado cuadros de la mitad de los años 30 hasta 1639, justamente, y así justificamos, ¿no? ese Jacob, ese lirismo, esa vena tan poética. Pero es una vena poética que en realidad él estaba experimentando en los mismos años en un género que nunca había, bueno, por lo que sabemos, nunca había experimentado, que es el género del paisaje. En Roma, el paisaje, obviamente, en el siglo XVII, a mediados del XVII, estaba muy de moda. Había grandes artistas como Poussin y Lorrain que se dedicaban al paisaje, dos franceses. Y Rivera pinta esos dos pequeños paisajes en los mismos meses.
O sea, está pintando el Jacob del Prado y esos pequeños paisajes que hoy en día se encuentran en la colección de la Casa Ducal de Alba, y que pueden ver en el Palacio de Liria, y los pinta llenos de luz y llenos de esa vena poética, pastoral, como pueden ver acá también. Escenas de pastores, pequeños lagos, pequeños barcos. Es un Rivera completamente nuevo, que está mirando hacia otras cosas, que ha descubierto cosas diferentes. En los años 30, en Nápoles llegan pintores como Lanfranco, un pintor de Parma que tenía obviamente mucha facilidad en lo que nosotros llamamos arte barroco. Pasan por Nápoles, bueno, había pasado Velázquez, obviamente, muy brevemente. Llegan a Nápoles otras corrientes, digamos, como la pintura de Van Dyck, o Van Dyck a veces se dice, ¿no? De la pintura flamenca llena de luz, que tanta referencia hace justamente a la pintura veneciana. Pero esos paisajes son muy íntimos. O sea, no todo se puede justificar con lo que se llama influencia de otras pinturas, ¿no? O de otros pintores, de otras técnicas. Yo lo veo más como una reflexión personal. Claramente, Rivera está repensando algunas cosas gracias a intervenciones y aportaciones nuevas. Pero es un Rivera mucho más íntimo, que está reflexionando sobre el silencio, sobre la paz, sobre el ruido de las hojas. Y bueno, el mundo pastoral es un mundo que tiene mucha, tiene mucha tradición poética, como ustedes sabrán. No solo Virgilio, obviamente, y sus bucólicas, pero en Nápoles mismo, el poeta Sannazaro, Jacopo Sannazaro, había sido el mayor poeta en latín del primer Renacimiento europeo. Aquí tienen un retrato en medalla de Sannazaro, acá su tumba, en la iglesia de Santa María del Parto, muy muy cerca del mar, en la costa de la ciudad de Nápoles. Y Sannazaro había escrito durante casi 20 años, publicada a comienzos del siglo XVI, 1505 más o menos, la Arcadia. Una obra que tuvo un éxito realmente único en la tradición europea hasta el siglo XIX. La Arcadia es una historia de soledad, es él mismo que sueña, Sannazaro mismo que sueña un viaje justamente casi fantasmal hasta la Arcadia, esa zona de Grecia donde los pastores pueden vivir en paz, donde no hay guerra, donde no hay conflictos, solo se vive con lo que ofrece la tierra y las ovejas. Obviamente un mundo ideal, una idealización que Sannazaro busca porque vive en una sociedad de conflictos, porque vive en una sociedad de guerras y dolor. Y se estarán preguntando, ¿pero por qué estamos yendo tan a comienzo del 16? ¿No? ¿Por qué nos fuimos tan para atrás? Y bueno, porque no sé si saben que Rivera está sepultado en la misma iglesia, en Santa María del Parto. Comparte tumba, no es la misma tumba, obviamente, pero comparte lugar de enterramiento. No sabemos claramente por qué Rivera como eligió esa iglesia justamente para
para su tumba. El cuerpo no ha sido encontrado. Pero es una iglesia muy particular, como les dije, muy cerca del mar, con mucha paz, muy poco ruido. Y me gusta pensar que algún contacto con esa Arcadia Rivera tuvo. Me gusta pensar que en los últimos años de su vida, como él tenía tantas personas conocidas de gran cultura y tantos mecenas, ¿no?, importantes en la ciudad de Nápoles, de alguna forma se conectó. Me gusta pensar que se haya conectado con esa línea filosófica, con esa línea poética, con esa línea cultural, tan napolitana, napolitana por excelencia, de un mundo pastoral, mítico, silencioso y de paz interior. Y el hecho que estén sepultados en la misma iglesia me hace, no sé, me parece muy sugerente para volver a entender cuadros como estos, ¿no? O como justamente la visión de Jacob. Y hablando de Nápoles, me gustaría terminar con una reflexión sobre su relación con la ciudad. No vamos a hablar acá de la cuestión de la nacionalidad de Rivera, si es español, si es no sé qué, etc. La verdad que me parece una cuestión menor, porque no tenemos que pensar el siglo de oro con los conceptos decimonónicos de nación, obviamente. Pero sí tuvo una relación muy fuerte con la ciudad de Nápoles, y de eso tenemos una prueba, una fuente que es los discursos de la pintura de José o Giuseppe Martínez, que es un pintor aragonés, que nos cuenta su encuentro con Rivera en Nápoles en 1625. Son páginas muy conocidas, por lo menos en los libros dedicados a Rivera. Tal vez algunos de ustedes no las conozcan, por eso me gustaría leerlas ahora. Y voy a leer una parte un poquito más larga, pero ahí les puse la parte principal, digamos. También se lo voy a leer como, digamos, ejemplo de su relación con la ciudad de Nápoles y con su intención de quedarse en Nápoles para siempre. Dice José Martínez: hallándome en Roma, en el año 1625, ya deseoso de volverme a España, por no venir sin ver alguna parte de Italia, púseme en camino para ver la insigne ciudad de Nápoles, ciudad la más opulenta de toda Italia, por los muchos príncipes y señores y la gran corte de sus virreyes, cuya grandeza se ha visto más majestuosa que la de muchos reyes, no siendo más que virreinato. En esta corte, pues, hallé a un insigne pintor, imitador del natural, con gran propiedad, paisano nuestro del reino de Valencia, de quien recibí mucha cortesía, mostrándome algunos camarines y galerías de grandes palacios. Gusté infinito de todo, mas como venía de Roma, todo me parecía pequeño, porque en esta ciudad más se trata de milicia y caballería que de cosas pertenecientes al arte del dibujo. Así lo dije a este paisano, y así me lo confesó. Entre varios discursos, pasé a preguntarle de cómo, viéndose tan aplaudido de todas las naciones, no trataba de venirse a España, pues por cierto, eran vistas sus obras con toda veneración. Respondiéndome: amigo carísimo, de mi voluntad, de la instancia grande, pero de parte de la experiencia de muchas personas bien entendidas y verdaderas, hallo el impedimento que es ser el primer año recibido de gran pintor, el segundo año no hacerse caso de mí. Porque viendo presente la persona, se pierde respeto. Y lo confirma esto,
el constarme haber visto algunas obras de excelentes maestros de esos reinos de España ser muy poco estimadas. Y así juzgo que España es madre piadosa de forasteros y crudelísima madrastra de los propios naturales. Yo me hallo en esta ciudad y reino muy admitido y estimado, y pagadas mis obras a toda satisfacción mía. Así seguiré el adagio tan común como verdadero: quien está bien, no se mueva. Yo les agradezco su atención y, si me lo permiten, me gustaría dedicarle esta charla a mi tía Victoria, que acaba de fallecer, a quien le gustaba muchísimo la Cartuja de San Martino en Nápoles, y nada, eso para ella. Muchas gracias.